Mi pequeño gran país. Uno de los primeros conceptos que se aprenden cuando estudias la complejísima configuración cerebral es que la mayor parte de lo que piensas, sientes y haces no está bajo tu control consciente, y que densos bosquejos de neuronas operan con sus propios programas sin que te des cuenta. El yo consciente es solo un pequeño trozo de la gran tarta de los varios niveles que conforman tu cerebro. Digamos que la conciencia es el capitán de un gran transatlántico que a veces cree que sin él el barco no se podría mover, pero lo cierto es que sin toda la estructura y la maquinaria que conforma el propio barco, el capitán no sería nadie y por lo tanto ambos se necesitan. El neurocientífico David Eagleman comparó el cerebro con el funcionamiento de un gran país. Líneas de telecomunicaciones, servicios productores, negocios que entregan materias primas, servicios de limpieza que eliminan desperdicios, la policía buscando criminales, atletas compitiendo, gente amándose, etc. Tú no puedes saber todo lo que pasa dentro de tu cerebro, necesitas un resumen, un 20 minutos que te indique las noticias más importantes de lo que está pasando. Y encima tú eliges qué tipo de noticias quieres que se te muestre, poniendo el foco en lo que realmente te interesa o buscas. Tu cerebro zumba las 24 horas y cuando tú sabes o tienes conciencia de algo, ya se ha fabricado mucho antes. Tienes un acceso muy limitado al detrás de bambalinas y cuando surge una idea que crees espontánea, tus circuitos cerebrales ya estuvieron trabajando durante horas o incluso días o años para consolidar la información y crear nuevas conexiones. ¿Sabes cuántas neuronas tienes? Alrededor de 100.000 millones de neuronas y cada una de ellas puede tener unas 100.000 dendritas, que son las ramificaciones de los axones, que es la parte final de la neurona, y que adquiere información proveniente de los axones de otra neurona. Las conexiones entre neuronas a través de sus dendritas forman los circuitos o rutas neuronales que se agrupan entre sí para formar conceptos y a los que llamaremos mapas mentales. Estos mapas mentales son nuestro manual de instrucciones, nuestra biblioteca. Cada mapa mental que creamos es un libro nuevo disponible en la biblioteca que guiará nuestros pensamientos, emociones, comportamientos y acciones. Según el neurobiólogo español Rafael Yuste, el conocimiento que tenemos del cerebro del 1 al 10 es de un 3 o un 4, y a lo que aspiramos es a mapear el cerebro y entender un pensamiento como gran desafío de la ciencia en este siglo. Así lo refleja el proyecto de Rafael, llamado Brain, y lanzado por la Casa Blanca en el mandato de Barack Obama. Este proyecto une a científicos multidisciplinares para desarrollar técnicas y herramientas que leerán de manera más efectiva el cerebro y así entender las patofisiologías o causas de las enfermedades mentales. ¿Qué es la personalidad? Existen muchas definiciones de personalidad, pero nos vamos a quedar con una que recordemos. La personalidad es la forma en la que alguien se diferencia de los demás por su comportamiento. Repito, la personalidad es la forma en la que alguien se diferencia de los demás por su comportamiento. Somos un puzzle, una caja con muchos elementos, una mezcla de colores, como vimos en el primer capítulo, una construcción del ego, es decir, un conjunto de hábitos y pensamientos que nos ayudan a sobrevivir y que cuando esa supervivencia está asegurada nos permite evolucionar personal o profesionalmente. ¿De qué manera nos describimos o describimos a los demás? ¿Esos términos son universales? Y una vez localizados esos términos comunes que describen a cualquier ser humano, ¿cómo influyen en la interacción con el ambiente y experiencias de cada persona? ¿Son inmutables o cambian con la edad? Son muchas preguntas por resolver. El tipo de personalidad es la categorización de personas en grupos con características similares. Ya desde tiempos de la antigua Grecia, tenían la impresión de que no todos éramos iguales, ni mucho menos. Hipócrates describió 4 tipos básicos de temperamentos: el sanguíneo, que definía a personas optimistas y esperanzadas; el melancólico, personas tristes y deprimidas; el colérico, personas irascibles; y el flemático, personas apáticas. Intentó, mediante términos de la época, asignar comportamientos a grupos de personalidad, es decir, categorizar a las personas según características temperamentales similares. Fue un gran pionero sin duda. Como antecedentes y de manera breve, antes de adentrarnos en las teorías factoriales, citaremos a Freud, autor que nos introdujo en lo no consciente, afirmando que la personalidad es la parte visible de la interacción entre distintos niveles de conciencia. 1. El preconsciente, que es el relacionado con la memoria. 2. El consciente, todo aquello de lo que somos conscientes. Y 3. El inconsciente, baúl donde guardamos
todo lo que no tenemos al alcance del consciente, como sentimientos, pensamientos e impulsos. Las posteriores modificaciones de su método psicoanalítico llegaron con las investigaciones de Jung, que fue un pionero de la psicología profunda y el estudio de los sueños, además de sentar las bases de la extroversión e introversión. Adler, que estableció la psicología individual, en la que exponía que el individuo tenía metas de carácter inconsciente y como compensación infantil ante un sentimiento percibido de inferioridad, y Horney y Erickson, que dieron a entender que cualquier persona se desarrolla en dos direcciones, una sana y otra enfermiza. Posteriormente, Allport y Cattell desarrollaron el concepto de los rasgos de la personalidad, dando lugar a los primeros test de personalidad que recogerían dichos rasgos. Gordon Allport impartió el primer curso de personalidad en Estados Unidos, utilizando para ello su propio libro publicado en 1937, Personality, siendo por entonces el estudio de la personalidad un campo nuevo y de popularidad ascendente en las universidades de la época. Cattell, por su parte, fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XIX y principios del siglo XX. Ayudó a establecer la psicología como ciencia, que hasta entonces era considerada una pseudociencia. Este es un ejemplo más de lo que os comentaba en el episodio anterior, un campo, disciplina, herramienta o pseudociencia que tras la recogida de datos empíricos y utilización de la metodología correspondiente se convierte en ciencia. Bien. Seguimos, ahora toca la definición de rasgo. Un rasgo de la personalidad o dimensión de la personalidad o factor, los colores de los que hablábamos en el primer capítulo, es un conjunto, un grupo, que distingue a una persona de otra y que tiene bajo su paraguas una serie de comportamientos que se manifiestan o se ocultan y que son acordes con esos rasgos. Los rasgos permiten una descripción más precisa, ya que profundiza en la influencia que tienen estos en la elaboración del tipo. Este enfoque es el más usual en la investigación de la personalidad y recibe el nombre de nomotético. Cada persona recibe una calificación obtenida de una prueba de personalidad y se compara con otras personas sus rasgos, por lo que si Juan es muy extrovertido obtendría un 9 en ese rasgo y María, si obtiene un 4, indicaría que lo es menos. Esas puntuaciones en los distintos rasgos hacen que posteriormente se le asocie un tipo de personalidad, una categoría que englobaría los rasgos y conductas asociadas a estos y que presentarían las personas con ese mismo tipo de personalidad. Esto nos ayudará a ir pasando desde la observación de las conductas hasta el tipo de personalidad, desde el reconocimiento de rasgos o dimensiones de la personalidad. Es muy importante que la recogida de esas medidas se comparen con la media de ese rasgo en una edad concreta. Es decir, una persona es más o menos extrovertida tanto en cuanto sus puntuaciones sean más altas en ese rasgo y este, a su vez, y según su sexo, lo será con respecto a la media de la extroversión en una edad determinada. Esto explica el porqué y, por poner el ejemplo de un rasgo, a la edad de 13 o 14 años, hombres y mujeres somos muy emocionales, con altas puntuaciones en el rasgo que mide la activación de la intensidad emocional, el rasgo neuroticismo que veremos en futuros capítulos en el podcast, pero que según avanzamos en edad nos distanciamos, bajando la activación emocional del hombre y siguiendo alta la de la mujer hasta la edad de 60-65 años, donde las puntuaciones vuelven a ser similares. Con esta introducción nos adentramos en posteriores capítulos en las influencias biológicas que afectan de manera innata al ser humano desde su nacimiento.